Fue una era de viento. Recorría las llanuras herbosas bajo un cielo de estaño. Un viento cuya sed acometía cualquier forma de vida, tenaz, implacable, como una bestia que no tuviera conciencia de sí misma. Forcejear a la estela de su madre. Esa fue la primera lección de poder de Raest en la búsqueda de dominio que moldearía su vida. Vio los muchos caminos del viento, la forma sutil con que esculpía la piedra durante cientos e incluso miles de años, y las tormentas que allanaban los bosques, y descubrió que el que más se acercaba a su corazón era el viento. Era el violento poder de la espectral furia del viento. La madre de Raest había sido la primera en rehuir de su deliberada formación de poder. Ella renegó de él en su cara, proclamando la separación de sangre y por tanto dándole la libertad. No le importaba que el ritual pudiera haber acabado con ella. No tenía importancia. Debía aprender cuanto antes que quienes se resistían a sus órdenes debían ser destruidos. El fracaso no fue su recompensa, sino la de ella. Mientras que los Yagut temían la comunidad, pues consideraban la sociedad como la cuna de la tiranía, tanto de la carne como del espíritu, y citaban su propia sangrienta historia como ejemplo, Raest descubrió que ansiaba disfrutar de ella. El poder que tenía requería de súbditos. La fuerza siempre era relativa y no podía dominarla sin la compañía de quienes eran dominados. Al principio quiso subyugar a otros Yagut, pero lo que solía suceder era que acababan huyendo de él, cuando no se veía obligado a matarlos. Tales enfrentamientos tan solo le proporcionaban una satisfacción pasajera, pero la naturaleza se marchitaba y perecía estando en cautiverio, lo que suponía una vía para escapar de él, que de ningún modo podía controlar. Furioso, convirtió las tierras en eriales, lo que supuso la extinción de innumerables especies. La tierra se resistió, y su poder fue inmenso, pero carecía de dirección y no pudo superar a Raest en su eterna marea. Suyo era el poder, un poder preciso en la destrucción y de efecto penetrante. Criaturas que se enfrentaron a su voluntad, desafiando la esclavitud y que aún así siguieron vivas. Criaturas capaces de albergar una esperanza lastimera e ilimitada. Para Raest no había existido nada que colmara su ansia de dominación, tanto como aquellas criaturas, y por cada y más con el que acabó, tomó a otro. Su nexo con la naturaleza era mínimo, puesto que los y más también jugaban al juego de la tiranía en sus tierras. No pudieron con él. Dio forma a una especie de imperio, carente de ciudades, pero plagado de interminables dramas de la sociedad, de sus patéticas victorias y de los inevitables fracasos. La comunidad de esclavos y más medraba en aquel Senegal de la mezquindad. Incluso lograron convencerse a sí mismos de que poseían libertad, una voluntad propia, capaz de forjar su propio destino. Encumbraron a sus campeones y los derrocaron cuando los cubría la mortaja del fracaso. Discurrían en círculos infinitos que consideraban crecimiento, emergencia, conocimiento, mientras por encima de ellos, cual presencia invisible a sus ojos, Raest doblegaba su voluntad. Su mayor alegría era cuando los veía proclamarle su Dios, aunque no le conocían, y cuando construían templos para adorarlo u organizaban sacerdocios cuyas actitudes imitaban la tiranía de Raest con tal ironía cósmica que el Yagut no podía sino sacudir la cabeza.
Debió ser un imperio capaz de perpetuarse 1000 años, y el día de su muerte debió decidirlo él mismo cuando se hubiera cansado de todo. Raest jamás había imaginado que otros Yaqut pudieran considerar aberrantes sus actividades, ni que estuvieran dispuestos a arriesgar su propia integridad, su propio poder, a favor de aquellos y más que no eran más que estúpidas criaturas de corta vida. De todo lo habido y por haber, lo que más sorprendió a Raest fue que cuando los Yaqut llegaron, lo hicieron en gran número, en comunidad. Una comunidad cuyo único propósito era destruir su imperio y encerrarlo. No estaba preparado para ello. Aprendida la lección, y sin importarle lo que del mundo hubiera podido haber sido desde aquella última vez, Raest estaba preparado para cualquier cosa.